Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Lágrimas, declaraciones impactantes y una historia de amor incomprendida. Yamur Yüksel rompe el silencio sobre su relación con Bar Baktas y no deja a nadie indiferente. En las últimas horas, las redes sociales estallaron con una entrevista inesperada de Yamur Yüksel, conocida por su discreción y su templanza, pero esta vez la vimos completamente diferente. Frente a las cámaras y visiblemente emocionada, compartió su versión de una historia que, según sus propias palabras, nunca fue comprendida por nadie. Siempre intenté proteger lo nuestro, pero la gente solo vio lo que quiso ver, comenzó diciendo Yamur con la voz entrecortada. Con Bar compartí momentos muy verdaderos. Nunca fingimos lo que sentíamos. Pero a veces el amor no es suficiente cuando todos a tu alrededor están esperando que fracases. El rostro de Yamur, bañado en lágrimas, se volvió el epicentro de un video que ya ha superado el 1.000.000 de visualizaciones. Lo que más impactó a las seguidoras fue su sinceridad, algo que no habíamos visto antes con tanta claridad. Nunca nos entendieron. Nunca vieron cómo Bar me miraba cuando creía que nadie lo hacía, confesó. Hubo noches enteras en las que lloré en silencio, mientras todos pensaban que éramos la pareja perfecta. La historia de Yamur y Bar comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en un evento social y, desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Fotos sonrientes, escapadas secretas, miradas cálidas frente a las cámaras. Pero también comenzaron los rumores, las suposiciones, las críticas. Nos atacaban por todo. Si salíamos juntos, éramos falsos. Si nos ocultábamos, éramos tóxicos. Nunca hubo equilibrio. En la entrevista, Yamur no solo habló de su dolor, también recordó los momentos felices con Bar. Él me hacía reír como nadie. Había días que no necesitábamos nada, solo estar juntos. Pero la presión externa fue demasiado. Y aunque muchos especulan sobre una posible reconciliación, Yamur fue muy clara. No sé qué pasará en el futuro. Lo que sé es que nunca nos dieron la oportunidad de ser nosotros mismos sin etiquetas. Bar siempre fue auténtico conmigo. Nunca me prometió paraísos, pero me dio paz, aunque fuera por poco tiempo. Las redes no tardaron en reaccionar. Millones de mujeres comentaron la entrevista sintiéndose identificadas con las palabras de Yamur. Ella habló por muchas de nosotras. Esa sensación de amar y no ser comprendida es muy real, escribió una usuaria. Otras le enviaron mensajes de apoyo, instándola a seguir adelante y recordándole su valor. Lo que sí es seguro es que esta historia ha tocado una fibra emocional en muchas personas. Yamur Yüksel ha mostrado su lado más vulnerable y humano, sin filtros ni artificios. Estoy cansada de fingir que todo está bien. No todo lo bonito es real, y no todo lo real es bonito, concluyó antes de retirarse. La entrevista de Yamur continuó circulando por todas las plataformas digitales. En TikTok, los fragmentos más emotivos fueron compartidos una y otra vez, acompañados de mensajes de mujeres que también sentían que habían vivido amores igual de invisibles y juzgados. No está sola, Yamur, decía un comentario destacado con más de 30.000 likes. Gracias por poner en palabras lo que muchas callamos por miedo o vergüenza. A raíz de esta exposición mediática, algunos allegados a Bar Baktas decidieron romper el silencio. Uno de sus amigos más cercanos, que pidió mantener el anonimato, declaró, Bar siempre la quiso, pero sentía que el mundo estaba en su contra. Él no sabía cómo protegerla sin dañarse a sí mismo. No fue cobardía, fue impotencia. Estas palabras solo añadieron más leña al fuego, generando debates en foros, espacios de opinión y hasta en programas de televisión que ahora especulan sobre los motivos reales de la ruptura. Mientras tanto, Yamur decidió alejarse temporalmente de las redes sociales. Publicó una historia breve con fondo negro y letras blancas que decía, necesito silencio. Gracias por tanto amor, pero ahora es momento de escucharme a mí misma.
Este mensaje generó aún más empatía y preocupación por su estado emocional. Sus seguidoras comenzaron a compartir recuerdos de los mejores momentos de la relación, como una forma de rendirle homenaje a lo que alguna vez fue. En medio de este huracán emocional, se filtró un video nunca antes visto, una grabación casera de Yağmur y Bahar en una cabaña durante un fin de semana de invierno. Estaban cocinando juntos, riendo por cosas simples, abrazándose sin saber que estaban siendo grabados. Las imágenes desataron una ola de nostalgia colectiva. Ellos se amaban. Eso es innegable, escribió una fan. ¿Cómo algo tan puro pudo terminar así? El impacto de esta historia no solo fue emocional, sino también cultural. Diversos influencers y psicólogos comenzaron a analizar el caso desde una perspectiva más amplia. ¿Qué tan responsables somos como sociedad cuando destruimos relaciones con nuestras expectativas irreales? ¿Cuánto influye el juicio colectivo en decisiones íntimas? El amor de Yağmur y Bahar fue real, pero el ruido externo lo volvió irrespirable, opinó una terapeuta en un podcast que superó las 500.000 reproducciones en solo 2 días. Mientras tanto, algunos medios intentaron contactar a Bahar para conocer su versión de los hechos. Hasta ahora, él se ha mantenido en completo silencio, evitando apariciones públicas y limitando sus publicaciones a contenido neutro. Sin embargo, una fuente anónima asegura que Bahar vio la entrevista y que quedó profundamente afectado. Lloró en silencio. No esperaba que ella hablara, pero entendió que lo necesitaba. Siempre supo que ella era más fuerte de lo que aparentaba. La historia tomó un nuevo giro cuando una fundación para mujeres víctimas de relaciones desgastantes contactó a Yağmur para proponerle ser embajadora de su campaña sobre amor sano y límites emocionales. Aunque aún no ha confirmado su participación, fuentes cercanas aseguran que está considerando la propuesta como una forma de transformar su dolor en algo útil para otras mujeres. Entretanto, los fans se mantienen atentos a cada posible señal, cada movimiento, cada historia efímera que podría significar una reconciliación o, al menos, un nuevo capítulo en sus vidas. Pero Yağmur fue clara en su última aparición: no busco volver al pasado. Busco entenderlo, sanarlo y seguir caminando. Me debo esa paz. En una entrevista para una revista de moda que había sido grabada semanas antes del estallido mediático, Yağmur había dicho: mi mayor miedo no es estar sola, es dejar de reconocerme frente al espejo. Hoy, esa frase resuena con fuerza entre quienes la siguen, como un recordatorio de que el amor propio es también una forma de resistencia. El fenómeno Yağmur Bahar no es solo una historia de amor fallido. Es el reflejo de una generación que intenta amar en medio del ruido, del juicio constante, del escrutinio virtual. Es la historia de dos personas que quizás se encontraron en el momento equivocado, pero que dejaron una huella imborrable en quienes los vieron amarse, sufrir, y finalmente, separarse. Y aunque muchos aún sueñan con un reencuentro, otros celebran el coraje de Yağmur por hablar, por llorar, por mostrarse humana. Porque en un mundo donde la perfección es la norma, mostrarse rota es un acto de valentía. La historia aún no ha terminado. Quizás nunca lo haga del todo. Pero una cosa es cierta: Yağmur Yüksel ya no es solo una figura pública. Es una voz. Es una bandera. Es un espejo para quienes aman sin ser comprendidos. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotras, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión. ¿También has sentido que tu amor fue incomprendido? Te leemos con el corazón abierto.